Durante muchos años, la historia de Hungría se desarrolló bajo el signo de la supervivencia y la defensa. El país mantuvo minuciosamente su posición, resistiendo al enemigo y fortaleciendo sus fronteras en medio de una presión constante por parte de fuerzas externas. Durante mucho tiempo, esta lucha fue mayormente de carácter defensivo, y la principal tarea consistía en conservar las posiciones ya ocupadas y mantener los territorios que lograban recuperar. Pero en el año 1595, la situación cambió radicalmente, todo empezó a avanzar y se inició una nueva etapa de lucha. Tras un largo periodo bajo dominio del Imperio Otomano, cuando el control del territorio estaba concentrado en manos de las tropas turcas, en Hungría se decidió pasar a la ofensiva. Los primeros objetivos de la nueva campaña fueron la fortaleza de Esztergom, ubicada en un lugar estratégico. En aquel entonces, las guarniciones otomanas en esa zona todavía contaban con fuerzas poderosas y tenían a su disposición considerables piezas de artillería, aunque las tropas principales debían combatir en otras regiones. Sin embargo, se preparó y llevó a cabo un plan de avance rápido. Las unidades combatientes, infantería y caballería pesada, partieron desde las posiciones iniciales con un objetivo claro: recuperar el control sobre la fortaleza estratégicamente importante. La fortaleza de Esztergom era de gran potencia, pero estaba rodeada y en condiciones de aislamiento cálido. En ese momento, aprovechando la situación estable, las fuerzas húngaras dieron un paso decisivo y audaz. Comenzó un asedio caracterizado no por un ataque sorpresivo, sino por una presión constante sobre el enemigo. Se escuchaban retumbes de cañones, las murallas de piedra resonaban con los disparos. Y cada mañana los destacamentos otomanos notaban cómo las murallas de la fortaleza crujían bajo el fuego y envejecían bajo los bombardeos. Día tras día, con cada explosión y salva, las fortificaciones robustas se volvían cada vez más débiles, comenzando a ceder. Los meses de guerra culminaron con la caída de la heroica fortaleza, que durante siglos defendió su independencia y resistió durante muchos años, fue destruida. Los vientos de cambio izaron las banderas húngaras, y la fortaleza de Esztergom pasó a manos de las fuerzas húngaras. Ese momento se convirtió en un símbolo del fin de la era de expansión inexorable del poder otomano en Europa Central y abrió una nueva página en la historia de la lucha. Para el año 1595, la guerra en Hungría ya no era algo nuevo para quienes la vivieron. Durante todos esos años, durante varias décadas, el Imperio Otomano luchó con los Habsburgo por el control de tierras que, en la visión de ambas partes, tenían una importancia estratégica muy significativa. Los ejércitos enemigos iban y venían, las fortalezas cambiaban de manos, pero la guerra en sí nunca cesó por completo. Una de las razones de ello fue la obstinada y tenaz ciudad de Esztergom, situada en una colina sobre el Danubio. La ubicación geográfica de este punto la hacía especialmente importante. El río Danubio no solo era una vía de comercio y transporte, sino también una ruta preferente para los movimientos militares. Quienquiera que controlara Straugón, podía observar esta importante vía acuática, influir en ella y, si era necesario, bloquearla. Por ello, el control de esa fortaleza se convertía en una prioridad especial. Cuando los otomanos tomaron Straugón a principios del siglo XVI, no conquistaron simplemente un puesto fortificado, sino un punto estratégico clave. Desde ese momento, controlando la fortaleza, se convertían en los amos de la vigilancia del río, podían proteger eficazmente sus rutas de suministro y ejercer presión sobre Venecia y Hungría, que estaban situadas al sur. La presencia constante de guarniciones en Straugón creaba una sensación de inestabilidad en la región, agitaba las tierras circundantes y dificultaba la vida pacífica. Durante muchos años, la autoridad húngara tuvo que adaptarse a esa amenaza constante. La estrategia defensiva se basaba en barreras naturales, ríos y colinas, y las fortalezas en la frontera estaban diseñadas para detener y ralentizar el avance del enemigo, dando tiempo para maniobras y preparativos. La distancia desde las fronteras servía como una especie de escudo. Mientras las posiciones otomanas al oeste y noroeste de las fronteras no se estabilizaran por completo, esa táctica seguía siendo efectiva. Sin embargo, a principios del siglo XVI, la situación comenzó a cambiar. La frontera dejó de ser una línea claramente trazada en los mapas, convirtiéndose en una zona de presión constante y enfrentamientos continuos.
En ese tiempo, el Danubio, que antes servía como frontera natural, se convirtió en un instrumento de la ofensiva otomana y no en una defensa. Dentro de la propia fortaleza de Estraugón, los comandantes otomanos no permanecían de brazos cruzados. Comprendían muy bien la importancia de ese puesto avanzado. Al saber que la pérdida de Estraugón podría significar la pérdida total del control sobre los enfoques hacia la parte central de la región y desestabilizar todo el sistema de seguridad, el mando fortalecía y mejoraba sus defensas. Su perseverancia se manifestaba en inspecciones regulares de las murallas, en la renovación de antiguos tramos de fortificación, en terraplenes de tierra y madera para reforzar la defensa. Confiaban en posiciones de artillería orientadas tanto al control del río como a los posibles enfoques del enemigo. Los depósitos de cereales y municiones se revisaban y reabastecían constantemente, y las fuentes de agua estaban bajo estricto control. La guarnición intensificaba los entrenamientos para estar preparada para cualquier posible ataque o asalto. Estas medidas permitían fortalecer la defensa y mantener la capacidad de combate. Así se libraba una lucha continua por el control de ese punto estratégico, el orgullo y soporte de la defensa húngara durante mucho tiempo. En medio de una tensa calma, flotaba una sensación de inquietud, pero el espíritu de tranquilidad y vigilancia no desaparecía. La muralla de la fortaleza de Estraugón permanecía fuerte e inexpugnable, pero al mismo tiempo, en su preparación, se percibía una potencia diferente, contenida. Los otomanos sabían perfectamente que sus fronteras ya no estaban tan bien protegidas como antes. Todo el curso de la guerra comenzaba a cambiar, el enemigo se veía obligado a dividir sus fuerzas en varios frentes, actuando simultáneamente en diferentes direcciones. Los principales ejércitos del poder otomano continuaban su avance en diversas direcciones, dejando a Erestec cada vez más aislado, aunque sin haber perdido su poder militar. Para la parte húngara y sus aliados de la monarquía de Habsburgo, esta situación planteaba nuevas preguntas. Ya no era la tarea asegurar una defensa más efectiva en la frontera norte del río Danubio. Se les enfrentaba la necesidad de decidir si en absoluto debían permitir, por motivos tácticos, la existencia de la fortaleza ubicada justo en esta vía fluvial estratégica. Erestec se convertía en el centro alrededor del cual se desarrollaban los acontecimientos. La decisión sobre su destino no era ya una simple contención del enemigo, sino la eliminación de un punto estratégico clave que hacía vulnerable toda la región de Hungría. Tal giro se volvió de extrema importancia, significaba que las fuerzas húngaras dejado de ser meramente reaccionarias ante los ataques, protegiendo la frontera oriental, y por primera vez en años largos tomarían la iniciativa y comenzarían una ofensiva a través del Danubio. Desde ese momento, todas las medidas preparatorias se centraron deliberadamente en Erestec. Como es sabido, el inicio de una guerra no comienza con el primer disparo o explosión, sino en el momento en que la gente deja de ignorar la amenaza posible y empieza a actuar como si el conflicto fuera inminente. Hacia finales de la primavera de 1495, llegó precisamente ese momento. Para las fuerzas turcas que estaban en la fortaleza, la preparación adquirió un carácter nuevo y más serio. Ya no era simplemente una advertencia, quedó claro que se trataba de un mecanismo total de preparación en estado de combate. El comandante del guarnición cambió su táctica, en lugar de mantener un modo pasivo de vigilancia, pasó a prepararse activamente para un asedio. Se establecieron torres de señalización, se verificaron las rutas para transmitir mensajes, todos los comandantes recibieron instrucciones precisas para el caso en que la fortaleza fuera sometida a asalto. La guarnición empezó entrenamientos intensivos, aumentando la frecuencia de maniobras y disparos. No solo se colocaron y ajustaron las armas, se hizo todo lo posible para instalarlas con precisión, calibrarlas y ensayar sus movimientos, para que el día de la batalla no hubiera retrasos. Los víveres se acercaron a las posiciones de fuego para poder utilizarlos inmediatamente al comenzar la pelea. Incluso dentro de la ciudad la vida se adaptó a estas nuevas realidades, la circulación en zonas importantes se limitó, los civiles fueron desplazados a áreas internas más seguras, y el suministro de alimentos se distribuyó entre los reservas, pues se esperaba que no llegaran reposiciones. Erestec ya no era simplemente una línea de defensa, se convirtió en un símbolo de resistencia, más fuerte que nunca, preparado para un posible asedio. En la frontera, los acontecimientos también se desarrollaban con igual importancia.
A principios de 1495, por primera vez en mucho tiempo, el Estado Habsburgo de Austria dejó de solo observar y esperar pacientemente para comenzar una acción activa. Todos los datos de inteligencia obtenidos por espías y observadores dejaron de ser ignorados y olvidados. Habían sido objeto de un análisis minucioso, comparación y confirmación. La conclusión fue inevitable: los turcos se preparaban para sitiar, y eso significaba que la ciudad o fortaleza podían ser tomadas si los Habsburgo actuaban de manera resoluta y rápida. Finalmente, en Viena dejaron de vacilar, las órdenes silenciosas pero firmes comenzaron a emitirse a los comandantes y tropas. Ya no se trataba de una simple salida o demostración de fuerza, se trataba de una operación de asedio a gran escala. Se movilizó un ejército desde todo el territorio del imperio. En primer lugar, estuvieron los infantes alemanes, famosos por su disciplina, número y preparación para campañas largas y complejas. A ellos se unieron unidades húngaras, gracias a su conocimiento del terreno, los caminos y cruces de ríos. Ingenieros y artilleros italianos especializados en armas de asedio y fortificaciones se ocupaban de preparar e instalar las posiciones de artillería, así como de mejorar las estructuras defensivas. Todas estas acciones en conjunto indicaban que la decisión final respecto al destino de Esztergom estaba próxima. Este conflicto armado no iba a desarrollarse en un solo evento brillante y dramático, como una tormenta repentina que surge en el cielo. Se estaba formando lentamente, como los puestos en un largo camino, ascendiendo desde leyendas nebulosas hasta una realidad tangible que se acerca. En distintas regiones se escondían columnas de acero, que lentamente, pero con firmeza, convergían en un ejército poderoso. Estas formaciones se desplazaban por diferentes rutas, permitiéndoles evitar la atención prematura del enemigo y no atraer miradas innecesarias a su acumulación. Detrás de ellos, se extendían cadenas de abastecimiento, lentas, pesadas y de suma importancia. Eran camiones cargados de pólvora y municiones, tambaleándose pesadamente por caminos difíciles, y carretas crujientes bajo el peso de la artillería, como gemidos ante la inminente prueba. Incluso los caballos estaban siendo cuidados con más esmero para no agotarlos demasiado pronto, pues todos sabían una cosa: en el asedio, la rapidez no gana, la victoria se alcanza con resistencia y paciencia. Mientras el ejército avanzaba hacia el este, en sus corazones y mentes resonaba cada vez con mayor claridad la comprensión de la gravedad del enfrentamiento inminente. No era solo un conflicto fronterizo local que se resolvería rápidamente y quedaría en la memoria como un pequeño episodio. Ante ellos se alzaba una fortaleza que llevaba años en pie y que aún debía permanecer aquí por mucho tiempo, y su misión era defenderla hasta que un destino final dictara su suerte. Para principios del verano, el movimiento se hacía evidente para todos los observadores, y ya no era posible esconderlo. Exploradores del ejército otomano informaban sobre los movimientos, las grandes columnas en marcha, aquí y allá, las largas cadenas de armas de asedio y suministros. Y ahora ya no cabía duda, el enemigo se acercaba. Dentro de la fortaleza, la fase final de los preparativos previos comenzó en Esztergom. Se revisaron cuidadosamente los planes defensivos una vez más, y en el mapa se marcaron posiciones seguras y de reserva. Se clarificaron las señales para abrir fuego, para retirarse y para llamar refuerzos. Todos los soldados sabían lo que eso significaba. En cuanto el ejército de los Habsburgo alcanzara sus campamentos, la ciudad quedaría aislada del exterior. Los caminos serían bloqueados. Un control profundo sobre el río Danubio aseguraría la vigilancia y el bloqueo. En ese momento, los Streghevo podían defenderse por sí mismos. Cuando las primeras unidades del ejército austríaco llegaran a las colinas que se elevan sobre la ciudad, ambas partes estarían preparadas. No eran inciertos, ni calmados, sino listos para el enfrentamiento. Cuando el sol esté completamente sobre el Danubio, no quedarán dudas, ambas partes comprendían claramente en qué dirección se desarrollaban los acontecimientos. La cuestión ya no era si habría combates, sino más bien cuándo y cómo empezarían. El grupo de los Habsburgo pasó la noche en un estado de completa preparación de combate. Los cañones, en silencio, vigilaban junto a sus plataformas de fuego. La pólvora se mantenía segura, protegida por tiendas y refugios especiales, manteniéndose seca y lista para usar.
Los oficiales recorrían sus unidades lentamente pero con atención, verificaban distancias, confirmaban la exactitud en la colocación de los objetivos, y se aseguraban de que cada soldado conociera claramente su tarea. En la orilla opuesta, dentro de la fortaleza de Esztergom, la guarnición permanecía en vigilia y en guardia. No sonaban campanas de alarma, ni se activaban señales de alerta, todo se había preparado con antelación, y los combatientes ya despertados marchaban en silencio hacia sus puestos, esperando. Con la salida del sol, la niebla que cubría el río y la ciudad empezó a disiparse, revelando las fortalezas, plataformas de ataque, terraplenes y las siluetas enemigas que se movían por las laderas. Era ya una señal de acción. Poco después del amanecer, una de las bombas austríacas levantó su cañón y disparó la primera salva. Su objetivo no era destruir de inmediato, sino que se trataba más bien de un disparo táctico, destinado a comprobar la distancia, la reacción de los defensores y actuar como una declaración dura pero muda de advertencia. El metal llovía en la lluvia, y el proyectil atravesó el río, golpeando las fortificaciones con un eco profundo y resonante. Una piedra se astilló, el polvo se elevó en el aire, y un largo retumbar resonó dentro de los muros de la fortaleza. Para los defensores dentro de la fortaleza, este sonido significaba una cosa: la guerra había comenzado. En cuestión de segundos, los comandantes del guarnición otomana comenzaron a actuar, dando órdenes con calma y confianza. Las señales preparadas previamente reemplazaron los gritos y comandos de urgencia. Los tiradores y los operadores de las armas rápidamente ocuparon sus posiciones asignadas, preparándose para responder. Y la respuesta no se hizo esperar. Los disparos de las armas otomanas resonaron en respuesta, de manera contenida, dirigida, como si subrayaran que su respuesta también formaba parte del combate, no un acto de pánico o temor. Concentraron su atención en las posiciones de artillería claramente visibles, en los carros de transporte, y en las cuadrigas abiertas situadas en las laderas detrás del río. Su objetivo claramente no era simplemente devolver el fuego, intentando competir en igualdad en cada disparo, sino que tenían una tarea mucho más sutil y astuta. Querían que cada tripulación de artillería o de pistolas, cada cañón dispuesto a lo largo de las fortificaciones otomanas, sintiera que destacaba y, lo más importante, que percibiera que sus acciones eran notadas y observadas desde fuera. El tiempo pasaba, la mañana se convertía en mediodía, y la escena del combate se volvía cada vez más intensa. El intercambio de disparos se volvía menos caótico, adquiría una secuencia. Cada vez más cañones del ejército de los Habsburgo comenzaban a disparar a las colinas y las fortificaciones, sin embargo, no todos al mismo tiempo, sino en turnos, escuchando los resultados de cada disparo para ajustar los siguientes. Algunas baterías se concentraron en partes específicas de las murallas de la ciudad, donde la piedra parecía especialmente antigua y agrietada, donde eran visibles las marcas de reparaciones antiguas realizadas en tiempos de enfrentamientos militares anteriores. Otros cañones apuntaron a parapetos y torres, obligando a los escuderos otomanos a esconderse y agachar la cabeza para evitar los impactos. Dentro de las fortificaciones, en el puesto avanzado de la ciudad, en Estraza, estas acciones se hicieron cada vez más evidentes con cada hora que pasaba. Los bloques de piedra crujían, fragmentos se desprendían, las terraplenes de tierra comenzaron a hundirse bajo el peso de los proyectiles. Los defensores de la ciudad trataban de remediar la situación reforzando las zonas dañadas con tablas, rellenándolas con tierra, cubriendo los huecos con madera y tierra apisonada para evitar que la destrucción continuara. La población civil fue evacuada más cerca del centro, hacia las áreas fortificadas. Los comerciantes y vendedores, temiendo por su vida, se agrupaban en zonas más seguras, y los almacenes de comida estaban aún más vigilados para que nadie pudiera robar o dañar las reservas. Los religiosos y funcionarios trataban de mantener el orden en estas horas difíciles, aunque el miedo empezaba a difundirse gradualmente por toda la estructura defensiva. Detrás de las murallas exteriores, en el campamento del ejército austriaco, surgía un ritmo particular, las tripulaciones con artillería se alternaban para no agotarse, y los carros con munición se cambiaban constantemente en la ruta. Los ingenieros seguían atentamente el curso de la batalla, observando los daños a través del denso humo. Tomaban notas, registraban los puntos de impacto y ajustaban sus planes, previendo futuros ataques.
No era un ataque que esperaran, no era un asalto caótico. Era una presión mucho más peligrosa y compleja, invisible en la vorágine del combate, el comienzo de una disminución progresiva del soporte de la fortaleza. Para la noche, ambas partes comprendían claramente el patrón de lo que estaba ocurriendo. Los atacantes no planeaban destruir la ciudad en un solo día, su estrategia consistía en un ataque gradual, hora tras hora, debilitándola poco a poco. No buscaban una victoria inmediata, trataban de desgastar a los defensores, destruyendo la piedra y causando daños a las partes fundamentales de las fortificaciones, poco a poco. Al mismo tiempo, los defensores no pensaban en destruir al enemigo por completo y de inmediato. Su tarea consistía en mantenerse y sobrevivir a las primeras 24 horas críticas, luego al día siguiente y al siguiente hasta que terminara la guerra. Con la llegada de la tarde, el combate se volvía menos intenso, pero esto era solo una ilusión de calma. En realidad, la batalla apenas comenzaba. En el aire flotaba un espeso humo a través del cual todavía se vislumbraban astillas y heridas en las paredes de la ciudad. A pesar de los daños, la fortaleza seguía siendo intransitable y continuaba defendiendo su posición, y la ciudad permanecía bajo jurisdicción del Imperio Otomano. Pero la verdad ya era evidente para todos los participantes de este sangriento enfrentamiento, a medida que avanzaba la situación, Estracón dejó de ser simplemente un barrio fortificado, se convirtió en una fortaleza sitiada. Y el asedio es un proceso prolongado, y rápidamente se hizo claro que estas batallas no terminarían en poco tiempo. En la tercera semana de bombardeo, el carácter del enfrentamiento cambió completamente. El estruendo ya no provocaba shock, y el humo dejó de sorprender, se convirtió en parte del entorno. Ahora, todo lo que asustaba y alarmaba a los habitantes era la rutina, que formaba parte de su día a día. Cada mañana comenzaba con la reanudación de los bombardeos, las artillerías volvieron a funcionar como si fuera una actividad cotidiana. Durante el día, las paredes de la ciudad perdían gradualmente su integridad, la piedra sufría daños, y, a pesar de reparaciones temporales, los daños se volvieron cada vez más difíciles de corregir. Cada noche, aumentaba la dificultad para remediar las consecuencias del combate, las reparaciones se volvían más complicadas y menos eficaces. La artillería austríaca había estudiado completamente las características de la defensa. Sus ingenieros registraban cuidadosamente qué secciones de las fortificaciones recibían los mayores daños, comparaban y discutían los datos obtenidos. Poco a poco, se llegó a una conclusión unificada: la sección de la muralla en el lado oeste, que era antigua y había sido reparada varias veces, se deterioraba más rápido y se debilitaba con mayor intensidad que otras partes. Desde ese momento, el fuego se concentró específicamente en esa sección. Los tripulantes de los cañones ajustaban con mayor precisión su puntería, cambiaban el ángulo y el momento del disparo, y las municiones impactaban más cerca unas de otras. En algunos casos, los impactos se superponían, aumentando la destrucción. Dentro de los distritos fortificados de la ciudad, la diferencia se hacía evidente: la piedra se desmoronaba por dentro, no por fuera, y las grietas se extendían por toda la muralla. Las reparaciones temporales, a menudo realizadas, ya no soportaban la resistencia de la noche, las grietas crecían cada vez más, y las fortificaciones no podían sostener los daños. Los comandantes y oficiales del gobierno no permanecían pasivos, reforzaban inmediatamente la presencia de tropas en las zonas dañadas, enviaban fuerzas adicionales para detener el avance de la destrucción y permitían realizar reparaciones más duraderas. La tierra y la madera estaban cuidadosamente apiladas tras una pared, sirviendo como una especie de amortiguador destinado a absorber el impacto y suavizar las consecuencias de posibles destrucciones. En ese momento, los cañones de artillería situados cerca comenzaron gradualmente a mover su punto de fuego, intentando imponerse al enemigo y golpear sus baterías para al menos detener su avance y evitar que el adversario destruyera por completo las fortificaciones. A pesar de las medidas tomadas, la presión seguía aumentando implacablemente. La alimentación en la ciudad sitiada comenzó a limitarse estrictamente, los productos se entregaban por partes, en raciones menores que antes. También se agotaban las municiones, el ejército ya no tenía exceso de balas y proyectiles, que se agotaban como en un abrir y cerrar de ojos.
La fatiga alcanzó al guarnición, convirtiéndose en un segundo enemigo, el alma agotada, carente de fuerzas, y el cuerpo al borde del agotamiento. Como resultado, a los civiles se les cerraron las salidas a las zonas elevadas de la ciudad, quedando como encerrados, en condiciones similares al aislamiento. En algunas calles, se destruían casas por temor a que esas edificaciones pudieran servir como material para crear o completar las fortificaciones defensivas que se estaban construyendo de emergencia en caso de nuevos ataques. Poco a poco, como si devorara sus propios recursos, la ciudad se convertía en un organismo autodestructivo, luchando con todas sus fuerzas por sobrevivir a toda costa. Y así, un día, en una de las horas tranquilas del día, ocurrió algo imprevisible. Una parte de la pared se agrietó y empezó a desplomarse lentamente. No hubo una explosión poderosa ni una destrucción grandiosa, todo sucedió de manera paulatina. La sección rota cayó hacia el interior de la fortaleza, y las piedras cayeron creando un estruendo y un desplome, acompañado en el aire por una densa nube de polvo. Rápidamente, ese polvo envolvió el espacio circundante, siendo especialmente visible desde las posiciones de los Habsburgo, que observaron el desplome de inmediato. La autoridad reaccionó rápidamente. Se dieron órdenes para que la infantería avanzara con celeridad hacia el lugar de la demolición. Se prepararon escaleras para subir. Los oficiales reforzaron la formación, repasando instrucciones para que los pelotones sostuvieran el avance del enemigo y se prepararan para un posible asalto. Ese momento, esperado desde hacía mucho tiempo, era el más anhelado y peligroso a la vez. La ofensiva en la sección dañada no inició con una explosión fuerte ni con un grito furioso, todo ocurrió mediante un avance paulatino. En medio de un intenso fuego cubierto por la artillería y los mosquetes, las tropas de los Habsburgo avanzaban lenta pero segaramente hacia la pared derruida. La humareda constante y los escombros en vuelo ocultaban su presencia, dificultando mucho su identificación en la penumbra de la batalla en auge. Desde el borde de la pared, resonaban disparos, los defensores de la fortaleza otomana intentaban frenar al enemigo, abriendo fuego contra las unidades que se acercaban a su posición de asedio, desde posiciones precarias y construidas literalmente sobre la marcha. La lucha se volvió de cerca, caótica, confusa y brutal. Los soldados trepaban sobre los escombros, intentando atravesar los restos de la estructura destruida. Los defensores respondían desde puestos improvisados de combate, disparando y esperando el momento para contraatacar. En el ruido incesante de gritos de guerra y órdenes se oían comandos vocales, emitidos en medio del estruendo del combate, eran difíciles de distinguir, pero cada uno de ellos tenía un significado importante. Dentro de la fortaleza, los oficiales realizaban una evaluación rápida y justificada de la situación. La sección dañada de las fortificaciones era estrecha, pero muy vulnerable, y comprendían que si el enemigo no se detenía allí, continuaría avanzando. Temiendo y arriesgándose a perder el control de la situación, sabían que cada momento así representaba un peligro para toda la fortaleza. Una cosa era clara, el enemigo volvería, y mantener la posición sin pérdidas era imposible. Es más, toda la ciudad en general podría correr el riesgo de ser destruida o quedar completamente arrasada. A medida que se aproximaba la noche, el comando enfrentó una difícil pero real elección. Continuar la defensa con enormes pérdidas o proponer una tregua para salvar al menos la vida de los defensores sobrevivientes y la posibilidad de influir en el destino futuro de la ciudad. Finalmente, se dio un paso difícil pero importante, comenzaron las negociaciones de rendición. Cuando cayó la noche, la lucha se agravó, la metralla fue reemplazada por señales y gestos que creaban una breve, pero necesaria, interrupción en los combates. Al día siguiente, cuando las banderas cambiaron de señal, lo cual fue la prueba del fin del asalto, la causa no fue la falta de valentía o debilidad, sino el agotamiento de las fuerzas. Las banderas izadas y las señales modificadas en las murallas indicaban que la organización de la defensa había llegado a su límite de paciencia. Cuando la batalla finalmente se calmó, se impuso un silencio inusual, no era paz ni tranquilidad, sino simplemente la ausencia de sonidos, que provocaba una sensación de cierta extrañeza. Durante semanas de asedio, la ciudad solo conocía el ruido, el estruendo de los cañones, los muros colapsándose, la tensión de esperar el siguiente ataque, todo esto creaba un zumbido constante e implacable.
Ahora, con la desaparición del ruido, se percibía una extraña vacío, una inquietud indefinida, como si el ritmo habitual de la vida se estuviera desmoronando. Soldados otomanos entraron en la ciudad con cautela. Actuaban con cuidado y moderación, sin prisa, para evitar el caos. No había alegría festiva ni gritos de celebración, en las calles no había festividades, ni vítores de bienvenida. Los oficiales mantenían a sus unidades en estricta disciplina, entendiendo que la toma de la ciudad por la fuerza no significaba una paz definitiva, la ciudad aún era un lugar peligroso, susceptible de convertirse en escenario de nuevos conflictos de pronto. Durante la inspección interna de las murallas, quedó claro cuán graves eran los daños. Algunas secciones de las fortificaciones estaban completamente destruidas, las casas cercanas a las líneas externas de defensa estaban destruidas o parcialmente desmontadas para futuras mejoras defensivas. En aquellos lugares donde durante el combate ardieron incendios, aún flotaba ceniza y humo. Gradualmente, los ciudadanos comenzaron a salir de sus refugios, salían de sótanos y refugios, tratando de entender, al menos mentalmente, qué había ocurrido en esas horas. Sus rostros expresaban no alegría sino más bien desconcierto y angustia. No celebraban, sino que trataban de entender que había cambiado y que seguía igual. Para la guarnición que defendía la fortaleza, el fin del asedio fue un sentimiento ambiguo. Se les permitió abandonar la ciudad bajo las condiciones de la capitulación, entregaron sus armas y el fin de la larga y dura batalla llegó en medio de la lucha. Los soldados heridos recibían ayuda según las posibilidades de la situación circundante, a pesar de todas las dificultades. Dentro de ellos no había vergüenza ni miedo, estaban preparados para el peligro, lo esperaban. No entraron en pánico ni huyeron, no bajaron los brazos ni perdieron la esperanza. Se aferraron con todas sus fuerzas, en la medida de lo posible, resistiendo el dolor y el agotamiento, manteniendo paciencia y resistencia. En los ojos de estas mujeres y hombres no había sensación de derrota, solo había un entendimiento de que había que seguir aguantando tanto como fuera posible, mientras aún quedaran fuerzas. Para quien observaba desde fuera, especialmente para quienes representaban los intereses de la Casa de Habsburgo, la victoria no parecía triunfal y brillante, sino más bien se manifestaba en pasos graduales y difíciles hacia la victoria. El asedio de la ciudad de Stone no estalló en un momento emocional, no pasó a la historia como un éxito instantáneo o una victoria dramática. Se enfrentó a pruebas bajo presión, gracias a la paciencia y la resistencia interior de los defensores, además de que el enemigo no se apuró ni realizó su plan de una sola vez. En la guerra, los ingenieros rápidamente comenzaron a inspeccionar las murallas destruidas para empezar lo antes posible los trabajos de restauración. Casi inmediatamente después de que terminó el combate, empezaron a reparar los daños, incluso antes de que el denso humo se dispersara completamente y desapareciera de la vista. La ciudad era una parte demasiado importante estratégicamente de la región como para dejarla vulnerable a futuros ataques. Las edificaciones religiosas volvían a cobrar vida, símbolos de soporte espiritual y esperanza. Se restablecieron las estructuras administrativas, se recuperó el control sobre el territorio, y las guarniciones recibieron la orden de mantener la fortaleza a toda costa, sin permitir que el enemigo intentara volver a tomar la ciudad capturada. Fuera de la ciudad, en el campo de batalla, se desarrollaban nuevos acontecimientos, algunos provocados por la propia reacción de la guerra. Las noticias sobre la caída de Stone se difundieron rápidamente por toda la región a lo largo del Danubio y más allá, en Europa Central. Para la monarquía de los Habsburgo, esto fue una confirmación de que la guerra podía inclinarse a su favor, de que la defensa y la paciencia podían dar frutos. Para el Imperio Otomano, tal resultado no fue una derrota, sino más bien un recordatorio de que la lucha continúa, de que aún no han perdido sus capacidades ni su fuerza. La pérdida de una fortaleza tan importante no significaba una derrota definitiva, sino más bien una señal de que el enfrentamiento adquiría una nueva dinámica y cambiaba el curso de los acontecimientos. Comienza una nueva fase, la frontera de las posiciones se desplaza, la confianza se tambalea y va en contra de las esperanzas anteriores de ambas partes. Ambos ya comienzan a prepararse para lo que vendrá, la guerra siempre es un camino largo y variado, y el fin de un asedio no significa el fin de toda la historia. Este es solo un intervalo entre capítulos de una lucha prolongada.
Incluso muchos años después de la interrupción de las hostilidades activas, la ciudad de Stig seguía siendo un símbolo importante y un factor que influyó en el curso del enfrentamiento. No porque su caída hubiese puesto fin a la guerra misma, sino porque ese evento se convirtió en un punto de inflexión que cambió radicalmente la situación estratégica. La captura de Estoma en 1695 modificó para siempre la percepción de la situación por ambas partes. Para los gobernantes de la Casa de Habsburgo, la cerrazón fue una lección crucial: las fortalezas otomanas no son eternas y pueden ser tomados si se prepara adecuadamente, se tiene paciencia y se actúa con precisión coordinada. Como resultado, la confianza de las partes cambió, al igual que sus ambiciones. Para el Imperio Otomano, la derrota fue una señal de alarma, un recordatorio de que su poder seguía siendo significativo, pero ya no completamente indestructible y vulnerable a golpes. Las líneas de suministro extendidas y las distancias que separan las fronteras requieren una cautela especial, y su subestimación puede ser costosa. Junto con esto, también cambió la estrategia y se intensificaron las medidas de precaución. Ahora ambas partes entendían que la victoria en una guerra así dependía no solo de actos heroicos, sino también de una planificación inteligente, logística y resistencia. Para los territorios de Hungría, el asedio se convirtió en un punto de inflexión en sí mismo, ya que tras más de 50 años se eliminó un punto clave de apoyo del enemigo. La situación, aparentemente, no se volvió más fácil, los peligros permanecen y el camino todavía es largo, pero la vida después de ese asedio se volvió diferente, transformada. Todo este proceso subraya una verdad importante: las guerras del período moderno temprano, en muchas ocasiones, no se deciden solo por momentos heroicos brillantes, sino precisamente por el tiempo, la logística planificada, la presión y la paciencia. Por eso, el recuerdo de la ciudad de Stig y de su caída no se limita solo a la escena final del asedio, vive como símbolo de cambios, como momento en que cambió la visión de toda la guerra. En conflictos tan prolongados, la fe y la confianza a menudo resultan ser más importantes que la victoria misma. Y por eso, las historias acerca de la conquista o la defensa de las ciudades en aquella época adquieren un significado especial, pues los verdaderos resultados de un enfrentamiento prolongado son los cambios en la mentalidad y en la estrategia.